En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Saludos queridos amigos, gracias por el favor de su sintonía en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, científica e histórica a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy tenemos un temazo que sin duda alguna será de bendición para todos aquellos que nos están sintonizando, pero también para todos aquellos que están pasando por crisis de fe. Y hoy tengo la posibilidad, el privilegio, el honor de presentar a dos buenos amigos a quienes admiro por su ministerio, admiro por la labor que han hecho, no solo en Guatemala, sino también en otros países de la región. Y me refiero a Jorge y Edna Ponce. Edna, gracias por compartir junto con nosotros en este espacio de reflexión. Bienvenida al programa Fe y Actualidad. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes en esta noche. Y Jorge, nuevamente, gracias por estar junto con nosotros en este espacio de reflexión. Bienvenido nuevamente, no es primera vez que estás con nosotros. Gracias, Gonzalo. Igual, con Edna, más que contentos de acompañarles, de unirnos a esta grandísima conversación. Así que un gusto estar aquí. ¿Cuántos años de matrimonio, queridos amigos? Estamos a finales de este año porque celebramos aniversario en diciembre. Serán 37 ya, Gonzalo, de 37. matrimonio y de familia. este feliz matrimonio, ¿cuántos hijos, Edna? Son 2 hijas que ya son adultas, pero contentos de tenerlas como hijas. Bueno, especiales. Voy a agregar que hace 3 años llegó el hijo, porque la mayor ya se casó. Así que el hijo varón que el Señor no nos dio, vino por añadidura, pero estamos contentos. Así que contento, Jorge, porque no quedaste solo, ¿verdad? No, ya va emparejando la cosa, Gonzalo. Y obviamente quizás en otra ocasión hablaremos sobre la temática de la formación de los hijos, pero es probable que en el proceso de formación y educación hayan habido preguntas respecto a la duda, a la crisis, a la fe y tantas cosas que estaremos conversando en el programa del día de hoy. Sin embargo, quiero darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Sharon Herrera, que nos introducirá a la temática. Sharon, bienvenida y gracias por compartirnos en este espacio de Fe y Actualidad. El tema del día. La población de Guatemala suma unos 16.6 millones de habitantes. La Alianza Evangélica, la organización oficial que reúne a los grupos protestantes, calcula que 43% de la población es protestante. Sin embargo, existen jóvenes que ya se manifiestan como no creyentes, lo cual resulta significativo considerando la larga tradición religiosa de nuestro país. En esta misma dirección, un porcentaje relativamente alto manifiesta que no asiste a ninguna de las iglesias ni se adscribe a ninguna religión. La adolescencia es la edad clave donde se toman decisiones con respecto a la vocación, las amistades, pero también las creencias. Lamentablemente, el cuestionamiento de la fe y aún la renuncia a la misma son un hecho corriente en nuestras familias. Cuando Jesús acompañó a los discípulos en el camino a Emaús, escuchó sus preguntas, explicó nuevamente las verdades de la fe y se reveló a sí mismo por medio del partimiento del pan. Esta es la descripción de funciones y tareas que serían propias de la familia, especialmente de los padres y de la comunidad de fe. ¿Por qué la juventud de hoy está abandonando sus creencias religiosas? En el programa de hoy se abordará esta pregunta y otras enseñanzas que nos harán reflexionar y repensar el tema. Síguenos en Instagram y Facebook como Fe y Actualidad. El tema del día. Gracias, Sharon, por introducirnos a esta temática, la crisis de fe en la juventud. Y hablamos de la juventud porque, según las estadísticas, mayoritariamente es una etapa donde existe la duda, donde aparece la pregunta, donde hay ciertas complejidades respecto a la fe de los padres, a la fe de la iglesia, a la fe de la sociedad. Y por eso, la pregunta que nos encantaría que pudieras contestar en nuestras redes sociales, nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook, Fe y Actualidad,
es cómo enfrentar la crisis de fe en la juventud. Esperamos que puedas participar a través de nuestras redes sociales y por supuesto estaremos a gusto leyendo tus perspectivas, tus aportes y también tus preguntas. Edna, Jorge, interesantemente planteamos al inicio del programa que muchas veces en la juventud, en la adolescencia, comienzan a venir preguntas que a veces inquietan a los padres y es una etapa que no es sencilla y hay que abordarla con mucha sabiduría. Y yo les preguntaba en términos generales, Edna y Jorge, si ustedes habían pasado por esa temática con sus hijas, ¿verdad? Definitivamente, y mientras en estos días previos conversábamos con Edna de que estaríamos aquí en el programa, hicimos memoria de momentos y circunstancias en diferentes etapas. Como dijimos hace unos minutos, nuestras hijas ahora son adultas, pero bueno, pasaron por la primaria y la secundaria y se volvieron universitarias y empezaron su etapa productiva. Y en cada una de esas etapas, Gonzalo, ellas han ido madurando y han ido arraigando ya de una manera personal la fe. En la primera etapa, nosotros tenemos un papel de mayor inducción, de mayor orientación, pero a medida que los hijos van convirtiéndose en jóvenes y luego adultos, comienzan a pensar, a razonar por sí mismos, y pasó con ellas. Las preguntas de todo tipo, la persona de Dios, la Biblia, las relaciones humanas, la complejidad de la política, en todos esos aspectos donde la fe cuenta, lo tuvimos que enfrentar. Y bueno, lo que hicimos nosotros, como debemos decirlo en el programa, le va a suceder a cada familia. Así es. Se construye la paternidad día a día, Gonzalo. Los libros ayudan, este tipo de conversaciones facilitan ideas, experiencias, pero es hasta que vamos lidiando con la realidad de nuestros propios hijos, que nos quedábamos muchas veces viendo cara a cara y decíamos, ¿qué hacemos, Edna? ¿Cómo respondemos? Busquemos oración y busquemos consejo, leamos un libro. Y poco a poco el Señor con su gracia nos permitió ir abordando, ir trabajando esas realidades, esas etapas y poderles ayudar. Y Edna, uno quisiera tener Edna, la receta, ¿verdad? De cómo poder responder cabalmente a las preguntas que hacen nuestros hijos. Y claro, en nuestro caso probablemente tendríamos un plus mayor por haber estudiado en un seminario y creemos que teníamos la respuesta, pero es que a veces las preguntas eran tan complejas que inclusive nos sacaban de nuestras casillas o de nuestras perspectivas de cómo habíamos sido formados en la iglesia o en una institución de educación teológica, Edna. Definitivo, pareciera que en los 4, 8 más años en un seminario estudiando, trabajando, como que nos dan muchas respuestas. Sin embargo, esto es como la etapa cuando empezamos a ser papás. Ninguno nace siendo papá o siendo mamá. Es al transcurrir los años que vamos con la experiencia y vamos creciendo en ella. Es de igual manera de todo el tema de la fe. El ir con los hijos de poco a más y siendo muy honestos y muy sinceros en lo que la palabra de Dios dice y cómo podemos creer en un Dios soberano a través de la fe. Y esa es la tarea, ir poco a poco en la medida que los hijos van creciendo, compartiendo sus preguntas, dándoles respuesta, investigando. Y definitivamente Dios nos ha bendecido en esta etapa de la vida, ¿verdad? Viendo hijas maduras y que buscan al Señor. Y qué importante eso, Jorge, de conocer, instruirse, y estaremos, creo yo, en un momento más reflexionando sobre la labor de los padres, porque inevitablemente no quisiera hoy dejar de reconocer que una estadística, una encuesta que se hizo en la Comisión de Teología de la Alianza Mundial de la Iglesia, refleja que las grandes crisis de fe o las crisis existenciales no son tanto por esa búsqueda racional filosófica de querer oponerse a la fe en esencia, sino más bien porque lamentablemente los padres de familia dicen A, pero hacen B, y los hijos mayoritariamente rechazan a esa falta de congruencia moral, espiritual en los padres de familia. Así que eso es importante tomarlo en cuenta como punto de partida para la discusión, porque generalmente cuando nosotros estamos en esta perspectiva, lo primero que hacemos como padres de familia es cuestionar la duda.
pero encontramos el tema de la duda en la propia palabra de Dios. Así que, Jorge, dos cosas que planteo en el escenario. Uno, el tema de la fe de los padres inevitablemente influye en las preguntas de los hijos, pero también la duda no la podemos, como decimos acá en Centroamérica, volar machete de una vez a la pregunta o a la duda de nuestros hijos, Jorge. No, totalmente. Edna dijo hace unos momentos que en nuestra experiencia criando nuestras hijas, la honestidad ha sido clave, la honestidad en el diálogo, de las preguntas serias, y en la medida que esas preguntas son más profundas, son más maduras, es sumamente importante la congruencia, el testimonio. Tal como está en la Biblia, la fe no es solamente el credo correcto, Dios es trino, la Biblia es la palabra revelada de Dios, Cristo es el verbo encarnado. Si tenemos eso, tenemos el punto de partida, pero eso tiene que hacer una diferencia en quiénes somos y cómo vivimos y cuán honestos somos en nuestros negocios y las cosas que hacemos. Y cuando logramos hacer esto, creo que conectamos con Santiago, el Santiago de la Biblia, el libro, ¿no? La carta, que nos llama precisamente a integrar fe con el obrar, el testimonio lado a lado con lo que creemos. Y yo diría que como experiencia personal, tanto como padres, como pastores, consejeros, Gonzalo, maestros, creo que ahí está la diferencia. El que ayudemos a las nuevas generaciones, y en un programa como este, donde queremos llegar a los padres de familia, es insistir en ser consistentes entre lo que creemos y lo que vivimos, como una plataforma sólida para formar fe y dar en el buen sentido cabida, bienvenida al diálogo con nuestros hijos en cualquiera de las etapas, tan simple como las preguntas cuando vienen de niños o los diálogos más profundos cuando lo hacemos, nos pasa a nosotros ya con hijas adultas. Creo que el estar abiertos y muchas veces con toda honestidad saber decir qué buena pregunta, yo también me la estoy haciendo, o yo también me la hice, o ¿por qué no buscamos ayuda con un buen libro? O por ahí escuché de un autor y me parece un buen libro, ¿qué tal si lo lees y luego lo platicamos? Que es un poco lo que estamos haciendo ahora ya con las nuestras. Estoy usando mucho el recurso de la literatura para trabajar con ellas todavía temas que a veces nos inquietan a todos. Están en las noticias de hoy en día y eso provoca preguntas de fe y vale la pena que las dialoguemos. Y eso es importante, Edna, porque el propio apóstol Pablo nos invita a recordar que los padres de familia tienen la responsabilidad de constituirse en verdaderos pedagogos de sus hijos. Es decir, si nosotros queremos ser honrados por nuestros hijos, la honra se gana formando, educando en principios. Y esos principios debemos también nosotros reconocerlo, que a veces no son fáciles, como decía Jorge, en una sociedad compleja, en una sociedad convulsionada, en una sociedad donde constantemente estamos en pleito, en guerra. En estos días tenemos que lamentar, ¿verdad?, el conflicto en el Medio Oriente, y eso nos invita a nosotros a seguir, en primer lugar, instruyéndonos, a reconocer de que hay muchas veces las dudas son parte natural de la condición del ser humano, y no solo por la duda misma en el ambiente escéptico o el ambiente de la rebeldía de la juventud, sino también encontramos, como ha mencionado Jorge, duda en la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 28, 16, 17, o el caso propio de Pedro, ¿verdad? En el mar y en ese milagro donde él quiere ir con Jesús, sale, camina un momento, pero después comienza a ver a los lados y comienza a darse cuenta que está en el agua, duda, se cae, pero ahí está la mano del Señor para tomar y extenderlo a él. Entonces encontramos duda inclusive en los apóstoles y en los grandes patriarcas en las Sagradas Escrituras, cuánto más nuestros hijos pueden tener dudas, y que tenemos que ser sabios en ese proceso educativo, Edna. Claro que sí. Yo considero que desde muy pequeños tenemos que empezar a darle las directrices a nuestros hijos. Uno, enseñar acerca de la fe, de la creencia en un Dios todopoderoso y creador. Y luego, al transcurrir los años, el ir a la par de ellos creciendo en conocimiento, pero también en práctica de esa información. Algo sumamente importante es que el ser modelos para nuestros hijos
aunque no lo somos en perfecto, pero los hijos pueden aprender mucho de nosotros los padres. Y creo que es un desafío muy grande para los padres el que tomen el tiempo y la consideración de estar a la par de sus hijos. Y cuando van a la iglesia, que sean ellos los primeros en preguntar, en platicar, conversar sobre los temas que se hablan en la iglesia también, ¿verdad? Porque teniendo una buena comunicación con ellos podemos hacer mucho. Ha sido nuestra experiencia, como decía al principio, las hijas ahora mismo, como adultas, preguntan todavía y conversamos sobre temas profundos, pero eso se va construyendo a lo largo de los años, pero es una responsabilidad de los padres el hacer esa parte del compromiso cristiano que tenemos para nuestros propios hijos. Correcto. Sí, Jorge, solo para aportar un poco más a la discusión, porque hay algo que a mí me interesa, porque tú lo has trabajado, y es que básicamente somos exhortados a no dudar en Santiago, como tú habías mencionado, pero también se reconoce, por otro lado, el concepto de la duda como parte inherente de la pregunta o de las circunstancias que están alrededor, que muchas veces nos hacen dudar de los fenómenos o de Dios mismo. Uh-huh. Pero quisiera dejar planteada la pregunta antes de tener la pausa. ¿Puede la duda minar nuestra fe? ¿Y cómo se entendería hoy la crisis de fe en nuestra escena contemporánea? Esas dos preguntas las dejo y haremos una breve pausa, queridos amigos. Ya retornamos aquí en su programa Fe y Actualidad. No te olvides de contestar la pregunta del día: ¿cómo enfrentar la crisis de fe en la juventud o con la juventud? Regresamos en un momento. Regresamos. Le saluda Pastora Joana de Gómez. El Canal 27 ha cumplido con ese llamado precioso que el Señor ha hecho de ir y hacer discípulos a las naciones. Si Canal 27 ha sido de bendición para tu vida, como creo que lo ha sido para la mía y para la de todo el oriente de nuestra nación y cada rincón de nuestra amada Guatemala, te invito a que puedas ser un socio honorario en este tiempo tan necesario y ser parte de los socios honorarios de Canal 27. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradable conversación con Jorge y Edna Ponce y estamos reflexionando acerca de la crisis de fe en la juventud mayoritariamente, aunque hemos de reconocer que hay muchas etapas, ¿verdad? Serían diferentes programas los que tendríamos que tratar para ver cómo se manifiesta la crisis. Pero en esta ocasión estamos hablando de la juventud y en el segmento pasado yo le dejaba planteadas dos preguntas a Jorge que es importante que la podamos introducir en esta discusión. La primera de ellas es cómo se entiende la crisis de fe en nuestra escena contemporánea desde las Sagradas Escrituras y por otro lado, ¿puede la duda minar nuestra fe? Creo que son dos preguntas importantes para discutir y reflexionar, Jorge. No, gracias, Gonzalo. Buenísimas, serias y yo creo que son medulares en la conversación que tenemos esta noche. Bueno, quisiera, para no equivocarme, leer puntualmente de Santiago 1, a partir del verso 5 y 6, estas palabras. Si necesitan sabiduría, dice Santiago, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Pero en el 6 viene el consejo: cuando se la pidan, asegúrense
de que su fe sea solamente en Dios, y ahí está la exhortación, no duden. Pero agrega esta explicación, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y ahí hay una magnífica ya definición, porque tras el no duden, hablábamos con Edna, Santiago maravillosamente nos dice, a ver, permítanme aclarar, una persona que duda tiene la lealtad dividida. A mí me parece, al ir con este pasaje y otros similares, Gonzalo, que la mejor definición desde la Biblia para crisis de fe es lealtad dividida. Es estar con dos posturas. Y me encanta, tú mencionaste hace un momento Mateo 28, el cierre del Evangelio de Mateo, la escena famosa del Cristo resucitado que está ascendiendo, está con su grupo íntimo, y dice en el verso 16, Mateo, entonces los 11, porque ya está fuera el traidor, quedan 11, salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, Mateo 28, 17, lo adoraron. Esa escena es preciosa, porque es un momento de gloria, una doxología. Pero lo tremendo es que Mateo agrega esta frase, pero algunos de ellos dudaron. Y nos vuelve a dar la palabra que Santiago usó, al decirnos, el que duda tiene la lealtad dividida. Entonces, dos cosas, somos animados como comunidad cristiana. Santiago está escribiendo a nosotros, la iglesia, al decirnos, vamos, cuando se acerquen a Dios para pedir, no duden, porque esto es venir con la lealtad dividida. Y como ilustración, pues aquí ahora vemos lo que pasó en el momento que los 11 están despidiendo al Señor, cuando Él asciende al cielo, lo adoran, pero Mateo agrega honestamente, algunos de ellos dudaron. Y yo creo que no es que estaban poniendo en tela de juicio todo lo que habían aprendido a lo largo de 3 años y medio, 4 años con el Señor. Creo que en ese momento adoraron y se preguntaban a quién estaban adorando. Adoraron y querían tener más evidencia de qué viene después. Creo que ese es el lado saludable, cuando tenemos deseos de aprender más y de entender mejor, de tener más evidencia de lo que creemos. Y esta duda está admitida en la palabra. Por eso, ampliando un poquito la idea de los grandes personajes de la Biblia, hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento, se nos cuentan historias maravillosas de lo que lograron, lo que hicieron. Pero hay algo muy interesante en la palabra, en la Biblia. No se nos oculta tampoco los grandes momentos de fracaso de esos gigantes, Gonzalo. Correcto. En que dudaron, y más que dudaron, pecaron, mintieron, engañaron, cometieron errores de los que hoy son, pero titulares en las noticias y los periódicos. Y uno dice, vamos, pero ¿cómo es que de David o de José o de Pablo, el apóstol, o Pedro o Salomón, la Biblia habla de semejantes maravillas, pero en algún momento dado nos habla también de semejante momento de bajeza moral, espiritual? Bueno, es que la fe de este lado de la vida está en proceso de desarrollo, es dinámica. No creemos y ya lo logramos y se acabó y me lavo las manos y ya no tengo nada más que saber o aprender, sino al contrario. Es un poco, el pastor Chuck Swindoll tiene un libro que me encanta el título, 3 pasos adelante, 2 para atrás. La fe es un poco ese ejercicio de avanzar y a veces nos quedamos como en Mateo 28, adoramos y dudamos. Dudamos, nos preguntamos. La duda es lealtad dividida, un momento en el que queremos saber un poco más, entender mejor, incluso preguntarnos, ¿por qué fallé? ¿Por qué no tuve la suficiente fe para tomar esta decisión o aquella otra? Entonces creo que la palabra nos permite, en una forma saludable, aceptar que la duda, la lealtad dividida, es parte de la dinámica de la fe y de crecer. Incluso Jesús en el Evangelio le dice a Pedro, Simón, Simón, estoy orando por ti, porque Satanás ha pedido zarandearos, y es plural, no solamente a Pedro, ha pedido zarandear a todos. Y yo voy a orar para que su fe no falle, que no entren en lealtad dividida. Imagínense, los gigantes del Nuevo Testamento pasan por esa experiencia. Entonces, ¿cuánto más nosotros no deberíamos discernir que esto es parte de nuestra experiencia y vida cristiana? Y nuestros hijos
andarán por esos caminos que nosotros también anduvimos hace años cuando éramos adolescentes, éramos jóvenes y estábamos en ese proceso de 3 pasos adelante y de cuando en cuando uno para atrás. Correcto. La duda es parte de la vida cristiana y sí, tenemos que abordar la segunda pregunta también. Y abordaremos esa segunda pregunta porque cuáles son los límites de la duda, ¿verdad? Pero Edna, quisiera que reflexionáramos porque casualmente, si ustedes ven aquí de fondo, tengo una réplica de la obra del cuadro de Rembrandt que nos recuerda el retorno del hijo pródigo o el padre amoroso, que resalta precisamente la actitud que deberíamos tener nosotros. Dios nos recibe a pesar de que le rechaza, a pesar de que pide la herencia, y es una forma de decir, Padre, muérete porque ya quiero cobrar lo que me corresponde. Es una actitud a veces que es parte nuestra como el hermano mayor, ¿verdad? Que nos comportamos en esa envidia, en ese proceso que precisamente este cuadro de Rembrandt relata la condición humana. Y creo yo que es un llamado importante, Edna, a la hora de tomar en consideración la responsabilidad de ser padres amorosos en medio de la crisis de fe de nuestros hijos, en medio de la duda y en medio de probablemente que nos hayamos equivocados. ¿Y qué podemos decir, verdad? Si el Padre, representado en esta obra, nos recibe, ¿cuánto más, Edna, nosotros deberíamos hacerlo con nuestros hijos a pesar de sus crisis? Sí, definitivamente es un tremendo desafío, porque depende del tipo de paternidad que practiquemos, podemos esperar y acoger a nuestros hijos. Lamentablemente no todos los padres van criando a sus hijos con un modelo sabio en cuanto al tipo de paternidad, ¿verdad? Son padres comprometidos, exigentes, pero también son afectivos. Y esto permite que nosotros podamos estar al momento que nuestros hijos nos necesitan, estar allí para ellos. Es cierto que de adolescentes y con los adolescentes de estos tiempos es un desafío tremendo porque se han confundido aún los roles dependiendo del tipo de crianza. Pareciera que muchas veces son los padres los que piden permiso a los hijos y los que están listos para esperarlo. Qué buen punto. Y realmente no es el modelo que tenemos del Señor. Tenemos modelos en el cual Él se convierte en nuestro Padre, nos recibe, nos atiende, nos ayuda. Pero hay muchos padres que han olvidado cuál es su tarea final y más importante. En la crianza sabia y responsable de los hijos, estar allí para ellos, para ayudarles, para dirigirlos, para moverlos hacia el camino seguro y no tanto, ¿verdad? Que los hijos se conviertan en aquellos que dan las instrucciones en casa o dan las órdenes. Y de esto tenemos mucho en este tiempo. Y vale la pena hacer este ejercicio, ¿verdad? De recordar y revisar, porque si no tenemos cuidado, vendrán nuevas generaciones que ya no busquen a Dios, sino que sean ellos mismos los que dirijan su propio camino, ¿verdad? Sin conocimiento completo de quién es la persona de Dios para ellos. Y yo agregaría, Gonzalo, al comentario de Edna, y retomando el tema de la parábola del hijo pródigo, que en el cuadro de Rembrandt rescata también, es un mensaje sin palabras, digo yo siempre, de esta pintura. El asunto esencial de esa paternidad sabia de la que habla Edna es la gracia. Y la gracia es esencial en la fe. Así es. Y como padres, hablo a todos los que nos están sintonizando en cualquier etapa. Algunos padres recién con niños muy pequeños, otros con chicos que ya están haciendo la transición a la secundaria, y como nosotros, Edna y yo, que ya estamos hablando de hijos adultos, pero por igual, si creemos que nosotros somos el gran recurso de Dios para nuestros hijos en términos de vida, de testimonio, todo lo demás que nosotros aconsejemos, hagamos, enseñemos, tiene que estar saturado de gracia, porque es por gracia que a nosotros nos recibió el Señor.
nos alcanzó y nos ha perdonado y nos ha restaurado, y como en el hijo pródigo, nos ha recibido una y otra vez. Y el gran problema, Gonzalo, tú lo decías al principio, es que los hijos en diferentes edades a veces no encuentran eso en nosotros. Somos tan duros como cristianos y no ven gracia, aunque nuestro mensaje insiste en la gracia. Entonces creo que es esencial que enfrentemos este problema de las dudas con gracia. Así es, y es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, mensaje que precisamente reconoce la gracia sin desmerecer la ley, por supuesto, porque la ley es el patrón fundamental para conducirnos en la vida, pero Dios y el encarnado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo entendía muy bien la condición humana y también entendía muy bien cuando nosotros nos convertimos en regentes, cuando eso le corresponde a Dios. Y esa fe, ese credo, se dogmatiza tanto que terminamos como el mundo de los fariseos agregando más normas que finalmente agobian a nuestros hijos. Y en ese sentido, Edna, y perdone que siga la conversación en este sentido porque para mí es importante, creo yo que los padres de familia tienen un gran grado de responsabilidad. El propio Pablo dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos, y por ahí va esa temática, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se gana la honra? Con amor. Ese amor no implica que vamos a dejar de lado las normas que vamos a establecer en el hogar y las exigencias, porque si no las hay, lo que estamos formando es una generación, como se dice hoy, de cristal, Edna. Así que no exasperemos a nuestros hijos, gracia, amor, pero también no despreciemos ni desechemos las normas y la disciplina, Edna. Sí, claro. Sí, creo que va todo de la mano. No podemos dejar la disciplina por un lado, no podemos dejar los aspectos que tienen que ver con límites también para ellos. Y vuelvo nuevamente al asunto de cómo están los adolescentes, los jovencitos en estos tiempos, ¿verdad? Creo que se han olvidado muchas de estas cosas, Gonzalo, y a veces se entienden mal también. No hay una claridad en cuanto a lo que representa la disciplina, en lo que representan los límites en la familia. Se ha dado más que libertad, un libertinaje, aún para los propios hijos, en que ellos terminan haciendo lo que ellos quieren, ¿verdad? Correcto. Y esto no permite que podamos tener familias constituidas espiritualmente, de tal manera que todos puedan crecer. Los padres muchas veces, uno va a la iglesia con el hijo, el otro se queda en casa, no hay canales de comunicación en cuanto a la fe, no hay canales de comunicación en cuanto a los temas del día a día, ni siquiera a escuchar a sus hijos en lo que a diario viven en sus escuelas, ¿verdad? En los colegios. Y ahora estamos con un asunto más que no permite ver todo esto, y es toda la parte digital que se está trabajando. ¿Cómo ayudar a un hijo que está solo en casa porque los padres se fueron a trabajar y lo dejan a cargo de alguien? Y a los que ya van creciendo se quedan solos porque no hay quien los cuide y los padres se van. Entonces vemos aquí, y dentro de poco vamos a encontrar otro gran paquete que está vinculado a todas esas necesidades vitales de los hijos que no se han respondido, ¿verdad? Y que es responsabilidad nuestra como padres para poderles guiar y sostener aún en esos tiempos difíciles para ellos. Ellos Correcto. Tienen muchas preguntas ahora, pero ¿quién Correcto. Se las responde? Los padres llegan cansados, no hay tiempo. Entonces, hay que hacer conciencia en ese sentido, ¿verdad? Para poder ayudar a los hijos. Y indudablemente, sí, Jorge. Lo que estamos diciendo, Gonzalo, es que somos un factor clave como padres. Y bueno, estamos asumiendo el mejor escenario, el caso nuestro, donde como pareja hemos hecho el trabajo juntos, pero tenemos también que estar conscientes de que en muchas familias esta no es la realidad. Está batallando con los hijos y la crianza y la formación de la fe una madre soltera
o un padre soltero por diferentes circunstancias. Y al final lo que estamos diciendo es, somos el factor clave, tenemos una gran responsabilidad y este balance, este equilibrio, esta integración, diría yo, entre gracia y ley, el ser cariñosos, afectivos, amorosos, cercanos, pero al mismo tiempo exigentes, en la forma saludable. Hay normas, hay principios, hay tareas que cumplir. Cuando hacemos esto bien, es lo que nos están diciendo los expertos, y con Edna creemos que los expertos le han atinado en ese sentido. Hablo de la gente que estudia la conducta humana, sociólogos, psicólogos, consejeros. Pero hay otro continuo importante para establecer bien la relación, y es cómo integramos también no solamente el aspecto relacional, si somos muy afectivos o somos solamente exigentes, pero también el trato por el cual nosotros esperamos respuesta de los hijos. ¿Somos sumamente demandantes o totalmente complacientes? Complacientes entendiendo lo que un hijo haga, diga, piense, a mí me da igual. Y entonces esto crea muchísima confusión, porque sobre todo cuando los hijos van de la primera infancia a la adolescencia, están necesitando modelos y están necesitando orientación. Y si no la encuentran en nosotros, entonces se van a agarrar de lo que esté a la mano. Así es, lo que esté a la mano, muchas veces esto termina en una tragedia, Gonzalo. Así es. Haremos una breve pausa y la temática está muy buena, el diálogo está muy importante, y probablemente ustedes esperaban que hablaríamos o criticaríamos a la juventud por la crisis de fe, por las preguntas, pero si se da cuenta, queridos amigos, esto parte en casa y parte por la responsabilidad de los padres. Si nosotros los padres no tenemos claro cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad, va a ser muy difícil que podamos responder a las inquietudes de nuestros hijos y modelar el carácter que Cristo quiere que modelemos. No te olvides la pregunta del día: ¿cómo enfrentar la crisis de fe en la juventud? Nos encuentras como Fe y Actualidad tanto en Instagram como en Facebook. Haremos una breve pausa y ya retornamos en esta agradable conversación aquí en tu programa Fe y Actualidad. Regresamos. Juntos podemos iluminar el mundo con la luz de Cristo. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Continuamos. Estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y, como lo he dicho en segmentos anteriores, me encuentro en una agradable conversación con Jorge y Edna Ponce, y estamos hablando de la crisis en la juventud o la crisis en los hijos. Y usted estará extrañado porque mayoritariamente nos hemos dedicado a conversar acerca de la responsabilidad o los roles de los padres de familia para tratar la crisis. Y es que, Jorge, Edna, es inevitable no hacerlo porque ese es el punto de partida. La fe, el testimonio, la integridad, la espiritualidad, la honradez, la honorabilidad que transmitan los padres de familia, inevitablemente van a afectar la fe, la espiritualidad y la moralidad de nuestros hijos. Aunque duden, aun cuando tengan preguntas, tarde o temprano ellos serán responsables de sí mismos y frente a Dios y frente a la sociedad. Y ahí se va a ver lo que nosotros hayamos hecho o hemos dejado de hacer como padres de familia. Te queremos recordar, queridos amigos, que hemos colocado la pregunta del día en nuestra red social de Fe y Actualidad. Nos puedes encontrar en Instagram o en Facebook, y la pregunta es: ¿cómo enfrentar la crisis de fe en la juventud? Esperamos que puedas responder a la pregunta y también hacer aportes que ustedes tengan de cómo ustedes han trabajado en el contexto del hogar, o si ustedes están pasando precisamente por esa crisis, aprovecha la oportunidad de hacer las preguntas necesarias, porque indudablemente el tema que hemos tratado el día de hoy no se agota. Vamos a desarrollar probablemente una serie en el cual podamos trabajar temáticas pastorales en torno a la crisis de la fe. Pero nos había quedado, Jorge, una pregunta pendiente, y la pregunta tiene que ver con el reconocimiento de la duda en las Escrituras, pero también esa duda tiene límites o no, y si los tiene, ¿cuáles son? Porque ¿qué pasa si vamos más allá de la duda? Jorge.
Claro, claro. Me gustaría que colaboremos todos imaginando la construcción de un espectro, un continuo. Y vamos a crear a lo largo del espectro 3 posiciones, como para agrupar 3 posturas alrededor de la duda. Vamos a pensar que en el extremo izquierdo agrupamos ahí a los escépticos. Los escépticos, lo que la palabra misma significa es los que están pensando, reflexionando las cosas. Y me gustaría ilustrarlo de esta manera. El escéptico es el tipo de persona que dice, yo todavía no me comprometo con esto. No lo creo al 100% porque necesito más evidencia o más información. Un buen ejemplo en la Biblia es Tomás. Tomás, uno de los apóstoles, uno del grupo íntimo del Señor. Y quiero leer un texto de Juan 20. Precisamente ya después de la resurrección, el Señor se manifiesta, se da a conocer en diferentes momentos con los apóstoles, y en uno de ellos no está Tomás, así que los demás le cuentan a Tomás que el Señor se ha manifestado, ya ha resucitado. ¿Y cómo responde Tomás en Juan 20:25? No lo creeré. Esto por un momento parece que no debería venir de uno del grupo íntimo del Señor. Correcto. Pero él dice, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. O sea, está oyendo un testimonio, pero lo que Tomás pide es más evidencia. Él quiere poder tocar las manos y ver. Meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. En este momento, Tomás es un escéptico, Gonzalo. Tomás, eso no lo hace un incrédulo, que es otra cosa. Correcto. Lo hace una persona que está diciendo, a ver, tengo por un momento lealtad doble. Creo en el Señor, he estado con Él y creo lo que me están diciendo, pero necesito más. Y esto es precisamente la dinámica de la fe. El que nunca de este lado de la vida paramos de crecer. No nos creamos, por favor, valga la redundancia, no nos creamos la historia de que porque creemos y hemos creído desde tal o cual momento de nuestra vida, ya lo tenemos todo consumado, terminado. Es que correcto. La fe es precisamente este caminar en el que siempre aspiramos a más. Queremos conocer más al Señor, pero queremos conocer más acerca del Señor, como se nos revela en su palabra. Entonces, muchas veces la reflexión, el escepticismo en este sentido es saludable, pero es la primera posición del espectro. Ahora, vamos a movernos un poquito más a la derecha y vamos a agrupar a otro tipo de personas y les vamos a llamar los cínicos. El concepto cínico es una palabra griega que originalmente significa perro, perruno. Y es que así se le llamó a los primeros seguidores del filósofo Diógenes, los perros, porque la filosofía de Diógenes precisamente lo que promueve es el estilo de vida de los perros, sin normas, sin convencionalismos de absolutamente nada. Que por cierto, solo para agregar algo ahí, sí, es la antesala de los cretinos de la isla de Creta, ¿verdad? Solo un detallito. No, buenísimo, buenísimo. Y lo interesante con esto es que, a ver, dijimos, el escéptico está buscando más evidencia. Cree, pero necesita más y lo expresa, lo busca. Pero el cínico llegó a un punto en el que cree que lo que ya cree o conoce es suficiente. Y es más, comienza a asumir una posición en la vida en la que él tiene las respuestas para todo y para todos. Por eso el cinismo se burla de todo, critica todo, porque cree que no necesita ya buscar más para aprender, para crecer. Simplemente él es la persona que ya llegó al punto que tiene todo resuelto y las respuestas para todo. Y esto muchas veces, cuando se asume como una actitud, entre comillas, de fe, de vida cristiana, ya comienza a mostrarnos que la fe corre peligro de terminar descarrilada, porque eso ya no nos va a llevar a la obediencia, a la devoción, a la humildad. El escéptico está buscando respuestas, pero el cínico cree tener todas las respuestas. Y ese análisis, Jorge, es muy importante porque precisamente nos ayuda a analizar la coyuntura, porque la realidad del narcisismo, de la egolatría, del hedonismo, de las diferentes prácticas que hoy están a la orden del día, que precisamente son transmitidas a través de los medios de comunicación social, los medios de comunicación virtual, están formando tristemente a los niños, a los adolescentes, a los
los jóvenes si nosotros no invertimos el tiempo necesario, como Edna muy bien tú los has ratificado. Nos quedan 3 minutos, Edna. Quisiéramos agradecer algunos desafíos que tú nos pudieras dejar a toda nuestra comunidad que nos sintoniza hoy en Fe y Actualidad, y por supuesto retomaremos esta discusión y este tema que tiene muchos vericuetos todavía por analizar. Edna, palabras finales. Bueno, yo quisiera animar a los padres de familia para que puedan dedicarle tiempo a sus hijos, que puedan conversar con ellos de cualquier tema, pero sobre todo el tema de la fe, que seamos modelo para los hijos en cuanto a la búsqueda constante del Señor y a creer en la obra del Señor para su propia vida. Esa sería mi recomendación principal, porque sin esto no somos nada. Excelente, muchas gracias, Edna. Y queridos amigos, quiero aprovechar de recomendar el ministerio que desarrollan Jorge y Edna, Visión para Vivir. Ellos tienen una serie de literatura que les va a ayudar a este proceso de fundamentar su fe, de analizar su fe y de tener fundamentos sólidos. Y quisiera que nuestra producción nos compartiera el sitio web de nuestros buenos amigos que están desarrollando este ministerio de Visión para Vivir, para que usted les visite y puedan conocer todo el material que sin duda alguna será de bendición para su vida. Jorge, quedaron muchos temas pendientes, pero por lo menos hemos abierto el diálogo a un tema que es de suma relevancia y mucha importancia. Y no podemos tomarlo a la ligera, sino que hay que darle un sentido profundo, responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo esto parte por los padres antes de hacer un juicio de valor hacia los hijos. Gracias, Jorge, por compartir con nosotros. Un verdadero gusto, animándoles a todos a seguir creciendo con gracia. Por encima de todas las cosas, la gracia produce ese ambiente saludable para dialogar, para profundizar en la fe, y es una tarea hermosísima, la paternidad, sabia y saludable. Edna, muchas gracias también por compartir junto con nosotros en este espacio. No, con mucho gusto. Y ustedes, queridos amigos, les invitamos a que no se desconecten. Tenemos una reflexión especialmente preparada para ustedes. Esperamos que sea de bendición para su vida. Nos encontramos en una próxima oportunidad. La reflexión con Gonzalo Chamorro. Bienvenidos a la reflexión del día, queridos amigos. Hoy quisiera reflexionar junto con ustedes acerca del Evangelio de Juan. Según la tradición cristiana, escrito entre el año 80 y 85, Juan, el discípulo amado, se encarga de ratificar quién es Jesús de Nazaret, no solo para los oyentes de finales del siglo I, sino para nosotros hoy en día. Y pretende dejarnos claro por lo menos 3 cosas fundamentales. La primera de ellas es que el Verbo se hizo carne, Juan 1:1. Ese mismo Verbo, la palabra encarnada, habitó en medio de nosotros, Juan 1:14. Y el propósito de ese Verbo encarnado es dar a conocer al Padre, Juan 1:18. De todos los escritos del Nuevo Testamento, inclusive del Antiguo Testamento, el Evangelio de Juan es el libro que más bien deja claro el propósito de su autor, expresado en el capítulo 20, verso 31. Básicamente, él quiere que todos los lectores, todos los oyentes, tanto del primer siglo como nosotros hoy en día, sepamos que si usted o yo creemos en Jesús, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, podamos tener vida eterna. Y esa vida se manifiesta en que básicamente usted y yo nos podemos disfrutar, como lo dice Juan 10:10, de esa vida en abundancia. Sin embargo, hay algo que siempre a mí me ha llamado mucho la atención de este evangelio, y tiene que ver básicamente con la autoproclamación de la mesianidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee en el Evangelio de Marcos, a veces cuesta ver un poco la mesianidad. Se nos dice en el verso 1, capítulo 1 de Marcos, que era Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, pero después hasta el final del último capítulo se nos vuelve a recordar ese elemento acerca de su mesianidad. El propósito de Mateo es dejar bien en claro que el Rey ha llegado y el Mesías trae las buenas nuevas de salvación. Pero en el caso del Evangelio de Juan, el propósito fundamental para los lectores de finales del siglo I es que todos reconociéramos que Él es la palabra encarnada. Y por eso surgen 7 expresiones que son muy reconocidas, muy recordadas y muy analizadas a lo largo de la historia.
Las expresiones son los famosos yo soy. En griego es ego eimi. Y es poco común que en la literatura griega se utilizara el término ego, yo, a no ser que se usara para ser bastante enfático. Y eso es lo que quiere el autor del Evangelio de Juan y el propio Señor Jesucristo. Dejar en claro la comunidad de fe, a los nuevos creyentes o a los nuevos lectores de esta carta, de este Evangelio o de este contenido tan profundamente teológico, de que Jesús es realmente el Hijo de Dios, la palabra encarnada. Y así encontramos estos 7 yo soy. Y el primero de ellos se encuentra en el capítulo 6, verso 35. El propio Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Él es el alimento espiritual, es el alimento material, el que nos sacia la sed, el que nos sacia el hambre, el que nos da la posibilidad de degustar elementos y cosas que son profundamente espirituales, porque Él es la espiritualidad misma, porque Él es la palabra misma, porque Él es el verbo mismo, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Así que el primer gran yo soy que nosotros destacamos es yo soy el pan de vida. El segundo elemento que encontramos nosotros en el texto bíblico, capítulo 8, verso 12, es que el propio Señor Jesucristo se autoproclama como la luz del mundo. Y esto es importantísimo porque no solo es el pan espiritual, sino también es la luz en medio de las tinieblas, es la luz en medio de la oscuridad. Es lo que nos ayuda a seguir el camino correcto con esa lámpara que nos guía para encontrarnos cara a cara con el Padre. ¿Por qué? Porque tenemos el pan de vida, porque tenemos la luz del mundo. Aquel que habitó en medio de nosotros y que da a conocer al Padre trae salvación, trae esperanza y trae vida eterna. ¿Por qué? Simple y sencillamente, recuérdalo, no lo olvide, porque Él es el pan de vida y es la luz del mundo. Tercero, una tercera categoría que encontramos nosotros en el Evangelio de Juan se encuentra en el capítulo 10, verso 9. Y el texto bíblico también nos dice que Jesús es la puerta. Y Él se autoproclama como el yo soy la puerta. Así que vea qué interesante. 3 metáforas, 3 categorías teológicas, 3 declaraciones fundamentales en el Evangelio. Jesús es el pan de vida que sacia nuestra hambre por el Espíritu, nuestra hambre por la eternidad, nuestra hambre por tener plena comunión con Dios. Pero también Jesús es la luz del mundo en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque, en tercer lugar, Él es la puerta. Es por medio de Él que nosotros podemos entrar a tener plena comunión con Dios. Una cuarta categoría que encontramos en el texto bíblico, y precisamente analizando y reflexionando en torno a la temática de los yo soy, es que Jesús es el buen pastor. Y por eso en el capítulo 10, verso 11, Él se autoproclama, yo soy el buen pastor. Él nos cuida, Él cuida a su rebaño, Él cuida a sus ovejas, Él cuida a todos aquellos que le siguen. Y le siguen porque entienden que Jesús es el pan de vida, Jesús es la puerta, Jesús es la luz del mundo y Jesús también es el buen pastor. En quinto lugar, también encontramos en las Sagradas Escrituras algo fundamental que nos da un profundo sentido de esperanza. Capítulo 11, verso 25, verso 26. Jesús se autoproclama como la resurrección y la vida. Solo por medio de Él no solo tenemos vida eterna, sino confiamos plenamente en la resurrección de los muertos. En sexto lugar, Juan nos recuerda a través de las propias palabras del Señor Jesucristo en el famoso texto que lo conocemos como el texto de Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y finalmente, el último de los yo soy que nos ratifica el fundamento de nuestra esperanza se encuentra en el capítulo 15, verso 5. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. En Él encontramos el verdadero alimento espiritual, moral y eterno. Las grandes declaraciones de los yo soy nos invita a recordar que la palabra se ha hecho carne, que Dios mismo ha tomado forma para darnos salvación, para darnos esperanza y para recordarnos que Él es el pan, que Él es la luz, que Él es la puerta, que Él es el buen pastor, que Él es el camino, la verdad y la vida y que básicamente Él se constituye en la vid verdadera. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir.
Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.